Vamos allí para comenzar. Si son tan amables, por favor, nos ponemos todos de pie y vamos a leer desde el verso 16 hasta el verso 23. Primera de Corintios capítulo 3, verso 16 al verso 23. Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree ser sabio o se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues está escrito: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez: el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Oremos. Padre, Señor nuestro, en este momento, Señor, nuevamente nos presentamos delante de su presencia con el propósito de pedirte, Señor, tu dirección, la unción de tu Espíritu, Señor, para que la exposición y el estudio de tu palabra sea de provecho para cada uno de nosotros. Te lo suplicamos, Señor, en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Vamos a tratar en esta noche de terminar este capítulo 3 que hemos estado estudiando ya por algunas semanas. Y el verso 16 es una pregunta que hace el apóstol Pablo a la iglesia en Corintio, cuando le pregunta: ¿acaso ustedes no saben que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Quiero hacer un recordatorio de que esta carta fue escrita a la iglesia de Corintio para resolver una gran cantidad de problemas de división, problemas de inmoralidad, problemas de grandes magnitudes. Sin embargo, algo importante que nos hace recordar aquí el apóstol Pablo es: ¿acaso ustedes no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Cuántos de ustedes saben que el Señor mora en vosotros? Amén. El templo es un lugar material. Podríamos decir, el templo está hecho de piedra, de madera, de cemento, de oro, de plata, de telas, etcétera, etcétera. Cuando el Señor le dio el diseño al pueblo de Israel para que construyera el tabernáculo, era un lugar, era un edificio, una construcción bastante rústica. Era hecha con telas tejidas con pieles de animales, algo que en realidad no tenía mucho valor. Pero a Dios le agradó hacérselo de ese modo, muy sencillo, muy humilde. Habían otros lugares donde se edificaron templos muy lujosos. Cuando estudiamos la arquitectura de Atenas, de Grecia, encontramos diferentes templos hechos de mármol, muy hermosos, con columnas en el frente, alrededor. Uno de ellos es una de las obras arquitectónicas más valiosas del pasado y se llama el templo del Partenón. El Partenón es un templo rodeado de columnas por todos lados y tenía 8 columnas en el frente. Una obra muy hermosa. El templo hecho a la gran diosa Diana de los Efesios. Los grandes templos construidos en Roma a los diferentes dioses.
Todo eso era algo bastante lujoso, bastante suntuoso, bastante maravilloso. Pero la casita donde Dios le agradó morar era algo muy humilde. Por fuera no se veía ningún atractivo. Pero el Señor le agradó morar en ese lugar para manifestarse al pueblo de Israel. Y la Biblia nos enseña que durante muchos años el tabernáculo en el desierto fue lo único que tuvieron los israelitas como centro de adoración a Dios. Hasta que un día se le ocurrió al rey David que no era justo que él viviese en un palacio y la casa de Dios fuese una tienda de pieles de animales. Y fue cuando propuso en su corazón hacer un templo. Pero la Biblia dice que como David era un hombre guerrero, Dios le dijo: bueno, pues estoy de acuerdo con lo que piensas, pero no vas a ser tú el que lo va a construir, sino que va a ser tu hijo Salomón. Y cuando David oyó estas palabras, él congregó a su pueblo y le pidió de toda clase de materiales de construcción y juntaron gran cantidad de oro, de plata y de piedras preciosas hasta que ya no tuvieron dónde almacenarla. Salomón contrató a los mejores arquitectos, que eran los fenicios, lo que hoy podría ser el país de Siria y Líbano, pero antes se conocían como los fenicios. Eran los mejores arquitectos los que construyeron el palacio de Salomón, y a ellos se les encargó la obra de construir el templo. Y cuando se terminó de construir el templo con el modelo del tabernáculo, en el cual estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, dice la Biblia que Salomón lo dedicó a Dios. Y cuando Salomón dedicó el templo a Dios, hizo una oración, y en ese momento cayó la gloria de Dios y se llenó aquel lugar de manera que los ministros, los sacerdotes, no podían ministrar por causa de la presencia de la gloria de Dios en aquel lugar. Así es como entonces hay la transición del tabernáculo al templo. Posteriormente, ese templo fue destruido y se reconstruyó un nuevo templo. El segundo templo lo hizo Herodes, y fue el templo que estaba levantado cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra hace 2000 años. En el año 70 después de el Señor Jesucristo, acuérdense que Él había dicho que no quedaría piedra sobre piedra que no habría de ser removida. Entró el ejército del general Tito y destruyó la ciudad de Jerusalén. Y destruyó el templo y desbarató los muros, piedra por piedra. La ciudad quedó totalmente en ruinas. Desde entonces no ha habido un templo en Israel. Pero la Biblia nos dice que el Señor no habita en templos hechos por manos de hombre. Y también la Biblia dice que si Jehová no edificare su templo, en vano trabajan los que la edifican. Yo creo que el Señor se ha provisto de una casa diferente. Se ha provisto de un tabernáculo diferente. Se ha provisto de un templo diferente. No es un templo construido con piedra, con madera, con piedras preciosas, sino que el templo de Dios, el lugar donde Dios mora, es desde el día de Pentecostés el corazón del creyente que tiene suficiente fe para aceptar la promesa de Dios. Las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Y las promesas del Señor son sin imparcialidad. Hay ciertas promesas que Dios dio al pueblo de Israel, porque la Biblia nos dice que según la carne
Cristo vino de los judíos, de los cuales según la carne vino Cristo. Ellos son los herederos de las promesas, de los pactos, de la promulgación de la ley. Pero como la Biblia nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, sino que a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por esa razón el Señor le dio revelación a Pedro cuando él predicó en el día de Pentecostés, y digo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamase. De manera que la promesa ya no es para Israel. La promesa no es para el pueblo judío. La promesa es para todos, para aquellos que, le reciban, para aquellos que le acepten, para aquellos que crean. Hay promesas que son demasiado buenas para creerlas. Cada rato recibo en el correo que me gané $1 millón. Y si eso hubiese sido verdad, ya tuviese como 30 millones de dólares. Y ustedes se imaginan dónde estaría yo en este momento si tuviera 30 millones de dólares. Pero felicitaciones, usted acaba de ser ganador de $1 millón, dice en una carta que recibe en el correo. Oh, pero para usted poderse hacer acreedor de estos $1,000, tiene que entrar en una rifa, y para eso es necesario que usted se matricule aquí en una revista, y tiene que pagar $23 o $40 por año, y le vamos a mandar su revista, y entonces usted va a participar en un concurso. Es pura trampa. Nunca crean eso, porque eso solamente son tácticas comerciales. Felicitaciones, usted se acaba de ganar un viaje para Hawái. Oh, pero antes es necesario que usted compre un condominio allá en aquel lugar y le cuesta $300,000. ¿Qué chiste tiene? Hay promesas que son demasiado buenas para creerlas. Pero imagínese que cualquier desconocido le llegara a usted y le dijera: mire, aquí está un cheque por $1 millón, hermano Herrera. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo se deletrea Miguel aquí para ponérselo a su nombre? ¿Ah? Y le dice: aquí está este cheque, va y lo cambia en el Texas Commerce Bank. Y usted lo mira y le dice: este está loco, me anda haciendo una broma bien pesada. Bueno, yo puedo hacer dos cosas: le sigo la onda o me enojo. Y dijo: ¿qué? ¿Me ha tomado usted por sonso o qué? Pero la mayoría es posible que no crea. Es demasiado bueno la sorpresa como para creerla. Pero cuando una persona realmente tiene fe en quien le está dando la promesa, no va a tener absolutamente ninguna duda. Yo le quiero decir aquí en esta noche que cuando el Señor ha hecho una promesa, ha sido bastante buena. Las promesas del Señor son tan buenas que son difíciles de creer que son ciertas. Él dijo: no se turbe vuestro corazón ni tenéis miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si no fuese así yo se lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿El Señor dio esa promesa o no? De darnos un lugar donde Él esté. Ahora, nosotros sabemos que hay 3 cielos. La Biblia habla del primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo. Yo no sé dónde está el Señor, pero sé que está en el tercer cielo, sentado en el trono de Dios. Amén. La diestra de Dios quiere decir el poder de Dios, la autoridad de Dios. Cuando el Señor se sentó en el trono de Dios, es porque Él recibió toda autoridad, todo poder, todo dominio, lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra. Amén. Pero Él nos ha dado esta promesa de que nos va a dar una mansión. ¿Dónde? En la Nueva Jerusalén. Y decimos: allí las calles van a ser de oro, ahí las puertas van a ser de perlas. Los espejos irán a ser de qué, de plata, no sé. Pero va a ser un lugar que Dios prometió.
y el creyente lo cree, porque si no cree es incrédulo, y los incrédulos no tienen parte con él. La promesa del Espíritu Santo yo creo que es la promesa más grande que jamás Dios haya hecho a cualquier ser humano. Porque si usted entiende la promesa, es que Dios mismo se va a mover desde el cielo a vivir adentro de usted y de mí. Porque la Biblia habla acerca de la promesa del Espíritu Santo, tanto en el libro de San Juan, capítulo 14, donde dice el Señor también: ahora yo estoy con vosotros. Eso significa que Él estaba junto con ellos. Pero el Señor le dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no puede venir. Y digo el Señor también: yo no los dejaré huérfanos. Algunos nos llaman los huerfanitos porque dicen que no creemos en el Padre, pero eso es mentiras, porque nosotros los pentecostales sí creemos en el Padre, y creemos en el Hijo de Dios, y creemos en el Espíritu Santo, pero creemos que la Biblia dice que hay un Señor, una fe, un bautismo, y creemos que Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y no podemos sacarle 5 patas al gato cuando tiene 4. Si Dios es uno y punto. Amén. Y ese mismo Dios se manifestó como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la emanación. Pero es un solo Dios. Amén. Y Dios es omnipresente, es uno de sus atributos propios de la divinidad. Él puede estar en todo lugar, en todo tiempo. Y cuando Él dijo: ahora, como Hijo, yo estoy en medio de vosotros. Pero una vez que Cristo fue glorificado y subió arriba en gloria y se sentó en el trono de Dios, entonces Él envió el Consolador. El Consolador, que quiere decir el abogado, el defensor, el paracleto de Dios, el que vino a representarnos. Porque usted sabe que en un tribunal hay 2 bandos: un abogado que lo acusa y hay otro que lo defiende. El juez es Dios. Amén. El acusador de los hermanos es Satanás, el diablo, el Señor lo reprenda. Y el abogado defensor de los creyentes es el Espíritu Santo, el que intercede por los hijos de Dios. Esa fue la promesa del Señor. Cuando Él dijo: yo me voy, pero luego vendré otra vez. ¿Cómo? En la forma del Espíritu Santo. Y digo: ya no voy a estar con ustedes. ¿Dónde va a estar? Adentro de ustedes. Esa es la promesa del Espíritu Santo. Que ya el Señor no va a vivir en templo hecho por manos de hombres, sino que Él va a vivir en su templo, en su mente, en su cuerpo. La presencia de Dios se va a mudar adentro de usted. Ahora, ¿por qué a Dios se le antojó poner las lenguas como señal? Yo no sé. Eso se lo podremos preguntar cuando estemos con Él. Como dice aquel himno, lo entenderemos todo más allá. Ahora hay cosas que yo no entiendo, ni nadie entiende. Las cosas secretas pertenecen a Dios y Él se las revela a quien se les antoje. Pero no es el tiempo todavía de preguntarle a Dios: bueno, ¿y por qué a ti se te antojó ponerlo de ese modo? Dios es absolutamente poderoso en su voluntad para disponer como quiera. ¿Y quién soy yo para refutarle o para contradecirle a Dios? Si el Señor escogió y le plació en el día de Pentecostés que cuando el Espíritu Santo se derramó, la gente hablara en lenguas, ¿quién soy yo para decirle a Dios: bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no pusiste otra señal? Si a Dios se le antojó eso, debe ser por algo. Hay algunos que dicen que durante el tiempo anterior a Babel todos tenían una sola lengua. Ahora se confundieron las lenguas, cada quien habla diferentes idiomas. Pero cuando usted habla en otras lenguas, usted habla una lengua diferente, es una lengua angelical, una lengua diferente.
Algo que usted no entiende. Algunos dicen, bueno, yo hablé en chino, y otro dice, yo hablé en árabe, y otro, yo hablé en hebreo. Yo no sé en qué hablé. Lo cierto es que cuando el Señor me selló con la promesa de su Santo Espíritu, yo sabía que Dios había hecho algo dentro de mí. Había aparecido una potencia diferente, una luz diferente, un calor diferente, y se metió por mi cabeza y comenzó a bajar hasta mis pies y volvió a subir y me dio un calor muy fuerte, y de repente mi lengua se volvió como una bola, y cuando quería decir una cosa me salía otra, y al rato estaba ahí hablando en otras lenguas por más de casi una hora. Y eso no era que yo quería, porque yo quería parar. Yo era muy vergonzoso, muy tímido. Yo estaba ahí y toda la gente alrededor mío, y yo sabía porque yo los sentía, los oía, y había uno que me gritaba al oído y otro me gritaba al otro, y otro me agarraba por el pelo para arriba y para abajo, y que otro por allá hasta me escupía, y otro con mal aliento se me acercaba, pero a mí no me importaba. Nada de eso era importante para mí. Yo me acuerdo que estaba en una iglesia americana y todos sabían que yo hablaba español, y allí estaba un muchacho que se llamaba Miguel y era mexicano, y una hermana lo mandó a llamar. Él era el portero, se la pasaba siempre atrás en la puerta, él era uno de los ujieres que sentaba a la gente, y lo mandaron a llamar de atrás, y pasó a donde yo estaba preguntándole a la gente, ¿está hablando en español o está recibiendo el Espíritu Santo? Y yo oí cuando él dijo, sí, lo agarró, y claro que lo había agarrado. Yo sabía, nadie tenía que decírmelo. Pero es hermoso cuando el Espíritu de Dios se muda desde el mismo cielo y viene dentro de usted. Es algo maravilloso, es algo precioso, es un don muy, pero muy grande. Y por eso la Biblia aquí dice, ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios? El Espíritu de Dios mora en vosotros. Por esa razón, hermanos, es que cuando una persona recibe el Espíritu Santo, en realidad hay cambios. Porque la Biblia, hermano, nos dice que el Espíritu Santo nos santifica. Amén. El Espíritu Santo comienza a limpiar la casa. Yo me acuerdo en una oportunidad cuando el rey Josías, muy jovencito y muy tierno, consiguió el libro de la ley, y todo el pueblo de Israel andaba en malos caminos, adorando ídolos y todo, y la casa de Dios estaba destruida, llena de animales y telarañas y toda derrumbada. Pero cuando vino el avivamiento, cuando vino el Espíritu de Dios, la casa comenzaron a limpiarla, comenzaron a echar fuera la basura, los animales, los excrementos de los animales, la lavaron, la pintaron, no sé qué harían, pero la pusieron hermosa, limpia, echaron fuera todo lo que no servía. Así es Dios cuando se muda, el Espíritu Santo cuando se muda, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No hay mensaje más bonito para una persona que recibe el Espíritu Santo que un mensaje de santidad. En cambio, para una persona que no tenga el Espíritu de Dios, le hablan de santidad y es como si le estuvieran dando golpes en la cabeza con una mandarria. Pero cuando el Espíritu de Dios se muda en el corazón del hombre, la mujer, no tiene el pastor que decirle cómo se debe vestir, cómo debe de hablar. Ya deja, hermana, está echando gritos de andarle pegando a su esposo. Usted recibió el Espíritu Santo. Ya, hermano, ándale, déjele de tanto mal genio, usted tiene el Espíritu Santo. No necesita decirle eso, porque el Espíritu que vive dentro de la persona hace la obra. El Espíritu Santo es el que guía al hombre, lo convence al hombre de pecado, lo guía a toda verdad y toda justicia, lo convence de pecado, de justicia, de juicio. ¿Por qué? Porque Él es el que hace la obra. Amén. Y cuando el Señor es el que vive en ese templo, en esa casa, Él la va a tener bonita. Hay muchas personas que somos desasiados, ¿verdad? La casa parece un tiradero por todos lados, garras, basura, vasos sucios de hace como 7 días, sino platos de hace 2 semanas, pedazos de pollo por ahí, patas de pollo ahí ya con gusanos de todo, ¿verdad? Y caminamos arriba de las medias y de la ropa ahí tirada por todos lados, y le abrimos campo así, le echamos a un lado, y la casa es un tiradero. Y ahí es donde crecen las cucarachas. Y dice, ¿por qué habrán tantas cucarachas aquí en esta casa? Pues porque somos sucios.
Pero hay otras personas que tienen la costumbre de tener su casa impecable, inmaculada, limpia todo el día. Usted llega a cualquier hora y parece que estuvieran esperando visita. Y yo miro a algunas hermanas y se sienten como con cara de culpa, como que no se sientan culpables, que así hacemos la mayoría. Pero es lo que hace el Espíritu de Dios, hermano, en su casa. Comienza a limpiar, a limpiar la telaraña, a quitar las malas palabras, a echar fuera la basura, los malos pensamientos, los malos sentimientos, el rencor. Una vez le preguntaron a una persona: bueno, ¿y usted cómo sabe que tiene el Espíritu Santo? Y le dije: mire, yo antes, cuando estaba en el mundo, era una persona que tenía tanto odio que yo no podía perdonar. Y había una persona en especial que yo odiaba tanto que yo sabía que nunca jamás iba a poder dejar de odiar a esa persona. Pero dice, cuando recibí el Espíritu Santo, ese odio que yo sentía se cambió por compasión. Yo me ponía en el lugar de esas personas y las comprendía y decía: pobrecito esas personas, son así porque no conocen a Dios. Lo que me hicieron, lo hicieron porque están poseídos por el diablo. No tienen la culpa, son pobrecitos. Mire cómo debíamos de tenerle lástima a esa gente más bien. Entonces esta señora dijo: así fue que yo supe que realmente Dios había hecho algo en mí, porque antes por mi propio medio jamás, nunca lo hubiera hecho. Vosotros sois templo de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios mora en el corazón, en la mente del hombre y la mujer, va a comenzar a limpiar todo el mugre, toda la suciedad, toda la impureza. La Biblia dice: el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Por eso es que en una iglesia donde se predica el Espíritu Santo, hermanos, hay santidad. No se enseña desde el punto de vista de mandamientos, pero como dice la Biblia: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Una vez le preguntaron a alguien: ¿por qué la vaca da leche? Y él respondió: pues porque es vaca. ¿Ah? Esa está fácil. Es más difícil otra que dice: bueno, ¿por qué la vaca come hierba verde y da leche blanca? Esa sí está difícil. Pero la vaca da leche porque es vaca. Y el cristiano da fruto de santidad porque es santo. La Biblia dice: sed santo porque yo soy santo. Si alguno es nacido de Dios, la simiente de Dios mora en él. Y dice la Biblia: no practica el pecado. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que el cristiano que es lleno del Espíritu Santo, si deja que el Espíritu de Dios haga la obra de limpieza, usted va a notar una diferencia. Va a notar una diferencia. Yo me acuerdo cuando estaba recién lleno del Espíritu Santo, fui con un grupo de jóvenes a un restaurante y da la casualidad que esa noche había llegado un joven predicador que era yerno del misionero que estaba en Hawái como misionero, y tenía un estilo medio chistoso de predicar. Se movía bien flaquito y se movía bien raro, hacía unas mañas bien raras. Y esa noche, cuando fuimos al restaurante con los jóvenes, estaba allí el presidente de los jóvenes y su novia y todos estaban burlándose del predicador. Y yo tenía como 3 días de haber recibido el Espíritu Santo y me entró un celo bien tremendo y me enojé y le dije a este muchacho, le dije: mira, si tú pudieras hacerlo mejor que él, tal vez tendrías derecho a burlarte de él. Pero no siento yo que estás haciendo bien burlándote del predicador que estaba hablando de la palabra de Dios. Y claro, allí de una vez me agarraron de fanático y qué sé yo, y empezaron a hacerme burla, pero era el celo que yo sentía. Es como cuando uno está recién convertido, recién bautizado, lleno del Espíritu Santo, anda como que si estuviese vestido de blanco, y se aleja así de las cosas que le pueden ensuciar su vestimenta. Dice la Biblia en uno de los capítulos de Eclesiastés: en todo tiempo sean blanco tu vestido, y no falte aceite sobre tu cabeza. Yo no sé si ustedes, algunos conocen una tela que se llama lino. El lino parecía, hermano, que fuese una lona.
Yo me acuerdo que tenía un pantalón de lino blanco y mi madre cuando lo lavaba le sangraban las manos porque lo tenía que lavar a mano y parecía que estuviera lavando cartón, durísimo, como lona de esa que le ponen arriba a los camiones. Sus dedos acá le sangraban cuando lo estaba lavando y le echaban diferentes cosas ahí para quedar bien blanquito. Y ese pantalón de lino era mi dominguero para ir a misa. Y yo me levantaba para ir a misa con aquel pantalón bien blanquito, hermano, en la mañana. Pero ya cuando eran las 3 de la tarde estaba más sucio que una carpeta donde uno se limpia los pies. ¿Por qué? Porque al principio lo cuidaba mucho. No quería que se fuera a ensuciar porque mi mamá me regañaba. Pero por ahí en un descuido, jugando, me arrastraba por un carro y cuando acuerda cargaba aquí una mancha. Y por allá otro me arrodillaba ya a jugar canicas y cuando acordaba tenía por acá las rodillas bien sucias. Y al principio, cuando usted está limpio, cuida mantenerse limpio. No se quiere ensuciar. Pero cuando ya se comienza a ensuciar, dice, bueno, al fin y al cabo ya está sucio, ¿para qué me voy a cuidar? Que se acabe de ensuciar, al fin y al cabo, para eso está el jabón y el agua. Y eso es lo que pasa espiritualmente. Cuando usted recibe la palabra, recibe el Espíritu, recibe el bautismo, el agua le limpia por el nombre. No es el agua que tiene poder o facultades para limpiarle, pero la Biblia dice que el nombre es el que tiene autoridad para perdonar pecados. Así estaba escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Por medio del bautismo es como un simulacro, como una forma simbólica, el agua convertida en sangre. Pero eso no tiene ningún valor, no tiene absolutamente ninguna facultad, a no ser que se invoque el nombre que le da autoridad. El nombre de Jesucristo. Todo, pues decidió regresar otra vez donde su papá. Y el papá estaba ahí esperando lo que regresara el muchacho, pero cuando lo vio venir, dice, se alegró tanto, salió corriendo a recibirlo, lo abrazó, mandó a buscar un vestido nuevo, mandó a buscar un anillo y mandó a matar un becerro para hacer fiesta y dijo, este es mi hijo que estaba muerto y ahora vive, estaba perdido y lo he hallado. Pero cuando vino el hermano mayor dijo, ¿cómo es esto? Este que se va y derrocha todo el dinero, ahora viene y lo reciben con fiesta. Y yo que he estado aquí todo el tiempo, no me dan ni siquiera una gallina para comérmela con mis cuates. Ese es el complejo del hermano mayor. Y algunas veces eso pasa en la iglesia. Hay gente que está en la iglesia 2, 3, 4 años y no recibe nada. Y puede ser que llegue alguien por primera vez a la iglesia y el Señor le da una tremenda bendición. Entonces viene el complejo del hermano mayor y dice, bueno, ¿por qué, Señor, si yo aquí estoy más tiempo que esa persona y a mí no me ha tocado lo que a esa persona le tocó? A veces vemos que el Señor se manifiesta en una persona que nosotros consideramos indigna. Esa persona no merece que el Señor le bendiga. Nosotros tenemos nuestro propio criterio de a quién debería el Señor tratar, de qué manera. Pero no nos damos cuenta que la obra del Espíritu es para santificar, para purificar. El Espíritu es como fuego que quema la impureza. El Espíritu es como agua que limpia el sucio. El Espíritu es como pan que alimenta el alma. El Espíritu es tantas cosas que vienen a ser en nosotros la ayuda que necesitamos para poder alcanzar la estatura de una persona conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Entonces, no tenemos nosotros por qué ponernos celosos cuando el Señor bendice a alguien que en nuestra opinión creemos que no se lo merezca. Pero una cosa sí debemos de saber, el Espíritu Santo es el que va a guiar. Hay personas que no se dejan guiar. Hay personas que no se dejan guiar por el Espíritu.
El Espíritu Santo está allí para ayudarles, porque dice el Señor: separado de mí nada podéis hacer. Pero Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me da fortaleza. Si el Espíritu de Dios está ahí para dar fortaleza, el Espíritu de Dios está ahí para guiar, entonces podemos rebelarnos contra el Espíritu, rechazar el Espíritu, porque ese es uno de los pecados contra el Espíritu Santo: resistirlo, rechazarlo, rebelarse. El Espíritu de Dios dice: por aquí, por la derecha. No, y usted dice: no, por la derecha no, yo voy por la izquierda. Es que hay algunas personas que así son, hermano. Todo lo hacen por llevar la contraria. Usted dice: parece que es de noche. Dice: no, a mí me parece que está amaneciendo. Me parece que va a llover. Pues a mí no me parece que va a llover. Mire qué bonito está esa rosa. Dice: pues a mí no, yo no le veo nada de bonito, para mí está fea. ¿No conoce a nadie que sea así? Seguro que sí. Personas que solamente hablan para estar en contra. Y así son con el Espíritu de Dios. El Señor dice: por la derecha. Usted dice: no, la derecha no me gusta, por la izquierda. El Espíritu dice: para arriba. Usted dice: no, para arriba no, para abajo. ¿Por qué es lo que sucede? Que no dura, lo corre. Y por eso es que hay muchas personas que han tenido el Espíritu Santo, pero se les ha ido. A mí me cuentan de una ocasión donde un director de coro le dijo a una jovencita: oiga, usted para cantar necesita tener el Espíritu Santo, ¿usted ya recibió el Espíritu Santo? Y él dijo: oh, sí, el Señor me dio el Espíritu Santo cuando tenía 12 años. Y le dice: ¿y desde cuándo se lo quitó? Dice: ¿cómo? Pues sí, porque usted no parece como que tuviera el Espíritu Santo. Bueno, nosotros no somos jueces para juzgar quién lo tiene y quién no lo tiene, pero la Biblia dice: por los frutos se conoce el árbol. Si el Espíritu de Dios es santo, tenemos que andar como es digno. ¿Verdad que sí? Hacer frutos como es digno, ¿sí o no? Pues no tenemos el Espíritu Santo, hermano, no podemos dar frutos de santidad. Porque eso es algo muy importante también que la Biblia enseña: los frutos del Espíritu. Algunos nada más se quedan con las lenguas y con la despeinada del chongo y con la bailada y todo eso. Pero hay algo más que eso solamente, ¿verdad? Yo a veces me pregunto: ¿por qué es que hay ciertas personas que tienen su propio estilo de sentir la presencia de Dios? Yo estoy en unas iglesias donde las hermanas comienzan a cruzar las manos así. Y va a otro lugar y consigue que otros se mueven así como una lavadora. Y consigue otros que dan brinquitos así. Y de bueno, pues cada quien tiene su maña, ¿verdad? Lo único que la Biblia dice: todo tiene que hacerse decentemente y en orden. Porque si le va a empezar a dar unos ataques epilépticos y a destaparse la ropa y a mostrar sus intimidades, pues eso es indecente. Y hay que tener cuidado con esas cosas. Porque el Espíritu de Dios se manifiesta, sí, a veces de una forma, podríamos decir, sutil, suave. Hay personas que dicen: pues yo nunca he visto a la hermana fulana de tal que reciba bendición. ¿Y usted cómo sabe? ¿Está dentro de él? No, pero es que yo nunca veo que sale tumbando sillas. Y dice: pues usted no tiene que tumbar sillas para sentir bendición. Tiene que andar tumbando sillas para decir que tiene el Espíritu Santo. Puede ser que alguna vez usted sienta el Espíritu Santo y tumbe las sillas, pero eso no es la ley, eso no es la regla. A cada quien el Señor le da el Espíritu Santo a su modo. Pero la Biblia todo lo enseña que debe hacerse decentemente y en orden. El orden es importante. La modestia es importante. De manera que nosotros no debemos ponernos a criticar el modo que una persona tiene para manifestar la bendición de Dios. Solamente que si es una cosa indecente, inmodesta, pues hay que tratar de corregirla.
¿verdad? Pero tampoco podemos nosotros ponernos todo el tiempo de eso sí, eso no, así sí me gusta, así no me gusta, porque nosotros no somos jueces. Pero la palabra del Señor, volvemos aquí al capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu de Dios mora en usted, usted es templo de Dios. Dice el verso 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Acuérdense que el templo de Salomón lo destruyeron. El templo que construyó Herodes lo destruyeron. Pero ¿quién puede destruir el templo de Dios now? El único que puede destruir el templo de Dios es usted mismo. Hay algunos que dicen, bueno, si el cuerpo es el templo de Dios, usted tiene que cuidarlo, y para cuidarlo tiene que dormir bien, tiene que comer una comida balanceada, no debe comer tanta grasa porque eso le afecta el corazón, le da colesterol, se le tapan las arterias. Debe hacer ejercicio para que se mantenga bien fuerte el organismo. Tiene que cuidarse de no tomar ciertas bebidas que le pueden echar a perder el organismo. Debe abstenerse de alcohol, de drogas, de tabaco, porque eso es destruir el cuerpo que es el templo de Dios. En cierta forma es verdad. A veces nosotros los pentecostales nos sobrepasamos en la medida de la glotonería, porque decimos, bueno, pues mire, no podemos bailar, no podemos fumar, no podemos ir al cine, no podemos andar bañándonos en la playa ya en chorcitos, no podemos hacer esto, no podemos hacer nada, y también nos van a quedar que comamos. No, pues ya es mucho. Entonces nos desquitamos, ¿verdad? Con la comida. Y ahí andamos, come como que se fuese a acabar la comida por el resto del... Entonces es importante, yo pienso, que cuidemos el templo de Dios. Mantengámoslo bien entonado. Así como al carro se le cambian las bujías y se le cambia el aceite, el cuerpo que es el templo de Dios tiene que cuidarse bien y no destruirse. Amén. ¿De qué otra manera se puede destruir el templo de Dios? El diablo pone enfermedades para destruir el templo de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Que si este templo, este tabernáculo de tierra se deshace, tenemos un edificio no hecho de manos. ¿Dónde? Es decir, esto corruptible se va a vestir de incorruptibilidad y esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Esa es la promesa de Dios. De manera que el cuerpo se va a poner viejo. Algunos van a perder el pelo como yo. Al ratito ya me van a ver ustedes, hermanos, que nomás aquí me van a ver unas cuantas mechitas por acá. ¿Por qué? Porque ya voy en el camino hacia, ¿cómo podemos decir? Hacia la asociación de los calvos. ¿Ya? Me empezó atrás y ahora me empezó adelante. Al ratito se junta lo de adelante con lo de atrás, y hermano, ahí se va a acabar todo. Y algunos andan por ahí que si no traigo lentes no puedo leer. Yo no digo quién, pero hay algunos ya. Al rato andamos, no, pues ya no puedo ni manejar porque las rodillas las tengo malas de artritis. Y el cuerpo se va poniendo viejo y se va poniendo desgastado, pero no le hace. Dice la Biblia, no le tengamos temor al que puede destruir este cuerpo. Pero sabemos que no pueden destruir el alma. Pero hay quienes pueden destruir el alma, y a esos son los que tienen que tenerle miedo. Dice, para continuar aquí el verso 18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree ser sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Nuevamente estamos recapitulando aquí lo que es el tema principal que Pablo ha venido tratando sobre
la vanidad de la sabiduría humana. ¿Se acuerdan de la palabra vanidad que habla Salomón en el libro de Eclesiastés? Cuando él dice todo es vanidad, la palabra vanidad traducida del original hebreo es una palabra que quiere decir atrapar burbujas de jabón con la mano. ¿Ustedes han visto esos jueguitos que tienen algunos niños que soplan y salen burbujas? A ver si tratan ustedes de agarrar uno de esos, ¿qué pasa? Se desvanece. Eso es lo que es la palabra vanidad. Y Pablo está diciendo aquí también: el que se crea ser sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y el Señor, otra vez dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son ¿qué? Son vanos. Yo no quiero decir aquí en esta noche que toda la sabiduría es vanidad, que todo conocimiento es vano, que toda la ciencia no vale nada. Lo que podemos decir es que comparado con la sabiduría y el conocimiento y la ciencia de Dios, no son nada. ¿Por qué? Porque por mucho que sepa el hombre en este siglo, la sabiduría de Dios siempre va a sobrepasar la sabiduría humana. Algunas veces hemos visto casos en los cuales llega la sabiduría humana, la ciencia humana hasta su límite. Y le dicen a los parientes: ¿sabe qué? Este caso ya está cerrado. Esta persona está desahuciada, ya no hay nada que podamos hacer. Pero resulta que se pone la necesidad delante de la presencia de Dios, con fe. Y se le dice a Dios: Señor, tú sabes que el hombre ha dicho que ya no hay nada que hacer. Este caso está desahuciado. Ya la ciencia, el conocimiento, la sabiduría del hombre ha llegado hasta su máxima capacidad. Ahora es cuando tú puedes meter la mano. Porque lo que para el hombre es imposible, es posible con Dios. El Señor nos reta y nos dice: probadme ahora. Él quiere que le probemos. A ver, Señor, si es verdad que tú eres poderoso. Una de las cosas que yo nunca he creído, o no he creído mucho, es que usted puede chantajear a Dios. Hay muchos que quieren chantajear a Dios. A ver si es verdad que tú existes allá arriba en cualquier parte. Mira, hazme este milagro, entonces sí voy a creer en vos. ¿Qué es eso? Así no se trata con Dios. El tiesto de los tiestos es el que quiere contender contra su creador. Oiga bien, ¿me están oyendo o se están durmiendo? Entonces, no es que nosotros aquí nos vamos a poner a chantajear a Dios. A ver, Dios, dame un trabajo y ahora sí yo me voy a hacer evangélico. Dame una novia y ahora sí me voy a hacer cristiano. Si me consigues un novio para casarme, eso sí que sea un buen partido, entonces sí me meto evangélica. Así no se trata con Dios. Algunas veces Dios responde para taparle la boca, para que se dé cuenta de que sí existe Dios y que sí hay Dios. Pero de esa manera no se trabaja con Él. Dice la Biblia: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. La Biblia dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. ¿Así busca usted a Dios? ¿Con todo su corazón? ¿Está usted esperando que le traigan un diagnóstico del hospital o del médico diciendo: este caso es grave, tiene cáncer terminal, solamente le quedan 2 meses para vivir? Ahora sí me voy a poner en oración y en ayuno de rodillas delante de Dios, mirando hacia Jerusalén para que Dios me sane, o para que Dios sane a mi papá o a mi mamá o a mi hermano o a mi hermana o a mi hijo o a mi hija o a mi pariente. La sabiduría de Dios sobrepasa los conocimientos de la sabiduría humana. Ante Dios, los pensamientos de los hombres son vanos. Somos como querer atrapar las burbujas de jabón con la mano.
Y finalmente dice, así que ninguno se gloríe en los hombres. Hay algo muy importante aquí, hermanos, porque nosotros a veces desarrollamos cierta simpatía por ciertos líderes de la iglesia y pensamos tal vez, bueno, si no fuese por fulano, por sutano, tal vez yo no sea creyente, o tal vez esta obra no va a funcionar. Y es verdad que Dios ha usado muchos hombres para cosas muy grandes, pero nosotros no debemos de poner la mirada en el hombre, sino en lo que el hombre puede hacer cuando se pone en las manos de Dios. ¿Oyeron o no oyeron? Han habido hombres que han hecho cosas muy grandes, y nosotros no estamos aquí para alabar hombres y para exaltar nombres. Pero como dice la palabra de Dios, hay que darle honra al que honra merece. Y honramos a aquellos que se han esforzado en trabajar en la obra del Señor. Pero no le honramos tanto a ellos, sino a la obra que han hecho cuando se han puesto en las manos de Dios. Eso es diferente. Y como dijo el apóstol Pablo, uno de los hombres que tenía más por lo cual sentirse orgulloso, dijo, yo no tengo nada de qué gloriarme. Bueno, yo podría decir, claro que sí, Pablito, mira, tú te puedes gloriar de que eras hebreo de hebreos. Eras un fariseo muy respetable, bien educado, miembro del Sanedrín, del Congreso de la República, tenía doble nacionalidad, eras ciudadano romano, eras judío de nacimiento. ¿Qué más quieres? Tus padres eran personas muy adineradas, te educaron bien, te respetaba el pueblo. Mira cuántas iglesias has fundado. Pablo, tienes mucho de qué gloriarte, no digas eso. Tienes poca autoestima, debes mirar más positivamente tu trabajo. Así le diría yo a Pablo. Pero Pablo decía, yo no tengo nada de qué gloriarme. Lo único que yo me siento de gloriarme es en la cruz de Cristo. Pues si no fuese por la cruz de Cristo, aquí estuviéramos todavía, como dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todas, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él quiso decir, yo soy el peor de todos. Por eso él decía, no tengo nada de qué gloriarme, ni aún en la vida, decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Aún si tuviera que morirme ahora mismo, sería mejor para mí, porque estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Así veía Pablo la vida. No era que era un pesimista que se quería matar porque estaba deprimido y se sentía con ganas de suicidarse, no. Porque en otra oportunidad él dijo, bueno, yo prefiero estar vivito y coleando para así ayudar a las iglesias hasta que el Señor quiera, pero el día que me toque, pues ni modo, prefiero partir y estar con el Señor, porque estar ausente en el cuerpo es estar en la presencia con Dios. Amén. Pero él decía, no tengo nada de qué gloriarme, nada, absolutamente. No tengo nada por lo cual yo sentirme privilegiado mejor que los demás, solamente en la cruz de Cristo. Y por eso dice aquí, así que ninguno se gloríe en los hombres, ninguno se gloríe en un líder. ¿A quién predica usted? ¿A Cristo? ¿O hace como los mormones que predican a José Smith? ¿O como los que predican doctrinas de hombres? No, porque sea Pablo, o sea Apolo, o sea Cefas, o sea cualquier ministro, sea cualquier maestro, cualquier profeta de Dios, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Es por esa razón, hermanos, que debemos tener a los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? ¿Ya se me andan durmiendo, hermanos? ¿No? Bueno, pues para que no se me duerma, vamos a ponernos de pie y así terminamos en esta noche este estudio bíblico. Espero, hermanos queridos, que en algo haya sido de provecho, así como lo ha sido para mí.
lo puede hacer para usted. ¿Por qué? Porque hay personas aquí esta noche que todavía no han recibido el bautismo del Espíritu Santo o lo acaban de recibir, y es tiempo de dejar que crezca, que se manifiesten los frutos del Espíritu y que pueda nuestro cuerpo convertirse en un templo de Dios. ¿Cuánto decimos gloria al Señor?